días, profesor Fernando López. Por medio de este video quiero presentar la síntesis de la patrística y la escolástica. Espero en el video se pueda observar la conclusión de esta temática por medio de estos cuatro filósofos. La patrística. ¿Qué es la patrística? La patrística es el fundamento del estudio del cristianismo de los primeros siglos y la forma como los padres de la Iglesia sitúan sus enseñanzas a partir de las doctrinas y obras del cristianismo, en una búsqueda por explicar con la ciencia los dogmas de fe. Esta época se sitúa desde el fin del cristianismo primitivo en el año 100 después de Cristo, hasta alrededor del siglo VIII con el Segundo Concilio de Nicea. ¿Cuál es su importancia? Fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. ¿Cuál es el tema central? En su contenido ideológico está el doctrinal de las creencias religiosas cristianas, así como su defensa apologética contra los ataques de las religiones paganas y sucesivamente las interpretaciones que dieron lugar a las herejías. ¿Cuáles son sus representantes? Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, San Agustín de Hipona, Gregorio de Niza, San Cipriano, entre otros. El tema de la patrística se puede dividir entre los padres apostólicos y los apologistas. En primer lugar, los padres apostólicos. ¿Quiénes son? Los padres apostólicos fundamentaron la tradición del cristianismo naciente. Tuvieron contacto con las enseñanzas y el anuncio de los apóstoles de Jesús de Nazaret, basando su enseñanza en el mensaje cristiano. Sus escritos se destacan por la explicación del reino de Dios, las homilías y hechos que se mencionan en las enseñanzas y parábolas de Cristo. El autor que quiero resaltar es San Clemente de Roma. ¿Por qué lo destaco? Fue obispo de Roma. La Iglesia Católica lo considera su tercer papa, porque fue un cristiano insigne del Evangelio a finales del siglo I, reconocido por la predicación efectuosa que hace del Evangelio. Es un testigo que forja su experiencia en la recopilación de la fe. Se destaca por conocer de manera precisa el texto del Antiguo y el Nuevo Testamento, y porque su forma de transmitirlo es de una manera testimonial y experiencial, haciendo que su vida se vea reflejada en escritos descriptivos y normativos que tratan de explicar la naturaleza de la novedosa doctrina cristiana en la base de nuestra fe actual. El único escrito que se conserva de Clemente es la Epístola a los Corintios. Esta es considerada la primera obra de la literatura cristiana. Ahora bien, los padres apologistas. ¿Quiénes son? Son los sacerdotes de la Iglesia que buscaban defender la fe contra las acusaciones realizadas por las religiones paganas. Destacaban sus escritos en defender la fe cristiana de la Iglesia naciente de las acusaciones y críticas que se hacían en el momento. Se resalta de ellos su fuerte asentamiento en la vida de fe de Jesús, para entregar la vida por cuidar de los dogmas de la Iglesia. La apologética se trata de una reacción grande y exponencial contra las críticas y desprecios que se hacían a los cristianos. Por eso, los padres de la Iglesia lo que buscaban era defender la fe
a partir del conocimiento que tenían de las costumbres y las sagradas escrituras, rechazando todo lo que ante ellos causaba odio, y lo que hacían era dar un pensamiento crítico al sentido de la doctrina. El autor apologista que quiero destacar es San Justino. ¿Por qué lo destaco? San Justino mártir fue un religioso y teólogo grecorromano. Es uno de los padres de la Iglesia. Fue uno de los primeros apologistas cristianos, destacado por la oración y la acción de gracias como lo que más agrada a Dios. Resalta en su filosofía la reflexión de la revelación divina en Jesucristo. Recalca el hecho de situar la Eucaristía como alimento de vida en cuanto al encargo maravilloso de Dios. Su concepción con la idea de Logos era extensamente familiar a los hombres cultos, y la designación del Hijo de Dios como Logos no era nueva a la teología cristiana. Destaco de San Justino el realce que le da a la Eucaristía como el fundamento más precioso de vida, como el alimento en el hecho de enriquecer la fe. A la vez, la defensa que hace de la fe en la base maravillosa del amor. Su aporte esencial se ve vinculado por el inseparable intrínseco acto de la fe y la razón, dándose a conocer como un gran filósofo católico. Siguiendo con la temática, la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. La escolástica como educación en la vida de fe se sitúa en los monasterios, siendo un lugar sagrado de oración y conocimiento cultural en los cuales se fortalece el conocimiento de Cristo, viviendo en pobreza, castidad y obediencia en la vida monástica, intelectual y creyente de la Iglesia. La escolástica se desarrolló durante la Edad Media en Europa entre los siglos XI y XV. Los conocimientos de la escolástica se aplicaron en las escuelas y en las universidades del entonces, apoyándose en las teorías filosóficas y naturales de Aristóteles y demás filósofos, en el saber religioso del cristianismo. Por tanto, se buscó relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero siempre y ante todo, la fe siempre por encima de la razón. ¿Cuál es su importancia? Integró los conocimientos que se tenían, tanto de la razón como de la fe. Los eclesiásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y de la fe. La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para lo que la razón les puede comprender. Y por último, el cristianismo usó la escolástica como una herramienta para comprender la fe. ¿Cuál es el tema central? El tema central es la problemática existente entre la fe y la razón, y se recoge en los manuales, sentencias y escritos de los escolásticos, a partir del conocimiento y el fundamento de la razón y la fe. ¿Quiénes son sus representantes? San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, San Buenaventura, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, entre otros. La autora a destacar es Santa Escolástica. ¿Por qué la destaco? Era hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente.
nació en el año 480 en Nurcia, Italia. Desde muy joven se dedicó también a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en el Monte Cassino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Tenía la costumbre de visitar a San Benito. En la última ocasión, presintiendo que no lo volvería a ver, le rogó para que se quedara. Oró a Dios, quien interpuso una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de cosas santas y espirituales. 3 días después la santa murió, y su hermano en la oración contempló cómo su hermana ascendía al cielo en forma de paloma. 40 días después falleció el santo. Autor a destacar: San Benito de Nurcia. ¿Por qué lo destaco? Este monje cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica, destaca su fe en la formación de monasterios autosuficientes y así llevar una vida a ejemplo de Cristo. Fundó la orden de los benedictinos. Destaco de él la regla de San Benito, basada en la importancia de mantener una regular atención en el aprovechamiento y equilibrio del trabajo y la oración, destacando que puede ser la base de los principales votos sacerdotales para que la vida de los vocacionados se vea en una completa austeridad y así nosotros podamos mantener un sano equilibrio entre la vocación y los placeres. Hace resonar en mí el vocacionar al orar y trabajar, para que esa chispa que ha surgido en mi ser no solo se mantenga por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que yo trabaje por mantenerla viva. De forma devocional, distingo la medalla de San Benito, que es una medalla sacramental cristiana que contiene iconografía relacionada con San Benito de Nurcia. Quienes la portan creen que tiene poder contra el mal. Al anverso de la medalla representa una imagen de Benito de Nurcia y al reverso tiene las iniciales de la frase Vade retro Satana. Es así como dejo expuesto el tema de la escolástica y la patrística. Espero se haya notado y se haya realizado una buena presentación. De antemano, muchas gracias, profesor Fernando, por la atención prestada. Feliz día.